Hoy les quería hablar, hermanos, de algo que se acerca y que es inevitable porque ha sido predicho y está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué se acerca? Cuando Dios nos advierte algo, hermanos queridos, nos lo advierte para que estemos preparados, para que tomemos las medidas necesarias para salir airosos de algo que se aproxima, hermanos. En general, cuando alguien decide seguir este camino, mis queridos hermanos, la senda estrecha de los mandamientos de Dios, seguir las huellas de Jesucristo, que lo marcó de manera impecable para que nosotros pudiéramos confiadamente seguir su ejemplo. Un ejemplo perfecto nos dejó, hermanos queridos. Cualquiera que quiera ser discípulo de Jesucristo, hermanos, tarde o temprano, se le va a cumplir lo que está escrito, y les pido que vayan al segunda epístola de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, de una manera o de otra, hermanos. Si seguimos este camino, si ustedes no han recibido persecución, una de dos. Todavía les falta que les llegue o no están siguiendo piadosamente a Jesucristo, hermanos. Pero de todos modos, de eso nadie se escapa. Y son formas que Dios utiliza para probar nuestra fidelidad. Recuerden que Dios le dio todo a Lucifer. Le dio belleza, le dio poder, le dio sabiduría, le dio inteligencia, y era un resplandor asombroso el que irradiaba este ser, hermanos queridos, y se dejó encandilar por su propio resplandor en lugar de mirar a aquel que se lo había dado. Hermanos queridos, Satanás, el diablo. Pero él no fue probado antes de todo lo que Dios le dio. Ustedes no lo leen en la Biblia. Pero yo estoy seguro que Dios le dio alguna oportunidad de arrepentirse porque Dios es misericordioso, pero sabemos que él insistió en seguir el camino, como dice, fuiste perfecto en todos tus caminos hasta que se halló el mal en ti, por propia decisión de él. Nadie lo estaba tentando, hermanos, él mismo. Y eso nos puede ocurrir a nosotros, y acuérdense que tenemos una dosis extra del león que anda rugiente buscando a quien devorar, y todo su ejército de ángeles, las huestes espirituales de maldad que andan en las regiones celestes, hermanos. O sea que si vamos a seguir este camino, yo creo que la mayoría de ustedes pueden decir, a mí, yo he sufrido persecución de alguna manera o de otra, de mi propia familia. Jesucristo dice, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. A veces le hacen la vida bastante difícil al que quiere guardar el sábado, al que quiere comer únicamente las comidas limpias que Dios autoriza, al que quiere guardar las fiestas de Dios, al que quiere guardar todo lo que Dios nos ordena, hermanos queridos. Y eso nos ocurre a todos. Pero se viene una persecución, hermanos, de gran magnitud. Y lo más factible es que la mayoría de ustedes que me están oyendo, hermanos, les va a tocar. Y tenemos que estar preparados. ¿Qué preparación nos da Dios? ¿Qué ejemplo podemos aprender de los que fueron perseguidos y se mantuvieron fieles, y de los que ante la prueba de obedecer o no obedecer a Dios no tuvieron la convicción, hermanos, que se necesita para ser fieles a Dios, hermanos? Tenemos ejemplos de ambas cosas, y hoy con la ayuda de Dios vamos a examinar algunos ejemplos, pero primero que todo quiero que se grabe bien en la mente lo que les voy a decir, y que ustedes ya lo saben porque lo hemos estudiado en muchas ocasiones, pero aún más ahora sabemos que se acerca lo que está escrito. Les pido que se dirijan al capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Capítulo 12 del libro del Apocalipsis, mis queridos hermanos. En el versículo 7 dice así, Apocalipsis 12, 7. Esto es algo que se nos viene, hermanos queridos. Dice,
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, Dios de vez en cuando le daba entrada a Satanás, y usted lo puede leer en el libro de Job, donde dice que vinieron los hijos de Dios, hijos creados, los ángeles, a presentarse delante del trono de Dios para dar un informe de el trabajo que Dios le adjudica a sus propios ángeles, sobre todo del cuidado de su pueblo. Y sabemos que entre ellos también vino Satanás. O sea, Dios le da acceso, ahí lo tiene en la misma Biblia. Pero va a llegar un momento en que Dios ya le va a cerrar totalmente el acceso. Y miremoslo aquí, dice en el versículo 9, y fue lanzado fuera, capítulo 12, versículo 9 del libro del Apocalipsis, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Únicamente los que se rigen por la Biblia. La palabra de Dios es verdad. Capítulo 17, versículo 17 del Evangelio de Juan. Únicamente. Dice, los mandamientos de Dios son verdad. Únicamente los que obedecen los mandamientos de Dios, todos ellos, los 10 mandamientos, más los estatutos y los juicios, que ya lo hemos explicado y tal vez lo volveremos a explicar, son las únicas personas sobre la faz de la tierra que no están engañados, o al menos que están al abrigo de los ataques de Satanás, están bajo la protección de Dios, porque hay gente que conoce el sábado y no lo guarda. Pues más le valiera que no lo supiera, hermanos queridos, o que saben de las fiestas de Dios y no las guardan, y que saben del diezmo de Dios y no lo pagan. Más vale no saberlo que sabiéndolo desobedecer esas leyes, hermanos. Entonces ellos también están presa del príncipe de la potestad del aire, que es el mismo diablo, hermanos queridos. Entonces, dice aquí, fue lanzado y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto todavía no ha ocurrido. Yo se los he explicado antes, pero va a ocurrir y vamos a saber. ¿Cómo lo vamos a saber? Ya se los voy a decir. Va a ser inconfundible. Todos vamos a saber que ya ocurrió esa batalla. Y empieza así. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. O sea, empezamos ya a contar prácticamente los días para el retorno de Cristo. A partir de este momento, lo vamos a ver, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, él tiene acceso allá y siempre está viendo a ver qué lado flaco nos encuentra a nosotros para acusarnos delante del Padre, como lo hizo con Job. Dijo, bueno, él te obedece, pero tú le has puesto una cerca de protección. Quítasela a ver si no te maldice o si no se revela contra ti. Y vemos que, gracias a Dios, Dios y el ejemplo de Job triunfaron y son ejemplo para nosotros. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea, nosotros hemos aceptado que somos pecadores, que estamos condenados a muerte y que el Cordero derramó su sangre para rescatarnos de la muerte, hermanos, de la segunda muerte y darnos vida eterna después de la primera muerte. Espero que ustedes entiendan eso, hermanos queridos. No puedo explicar cada detalle. Y de la palabra del testimonio de ellos, o sea, la palabra de Dios que predicamos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra! Aquí viene lo que les digo, que se va a venir encima, hermanos, y que si ya hemos sufrido persecución, esta va a ser la más seria de todas, hermanos, que nos va a tocar. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, a la iglesia de Dios, hermanos. A nosotros. Nosotros tenemos las características que espero que ustedes conozcan, hermanos, de la era de Filadelfia. Hoy en día conviven dos eras de la iglesia. Un remanente de Filadelfia que sabemos que va a estar hasta el fin, porque Dios le promete que la va a proteger de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, o sea, la gran tribulación. Quiere decir que esa era va a durar hasta el retorno de Cristo. Y a los otros también están y los reprende por su tibieza espiritual, hermanos queridos, y
no van a ser protegidos de la gran tribulación. Ahora, no creamos, bueno, yo estoy aquí en esta iglesia y ya con eso me voy a escapar de la gran tribulación. Hermano, no contemos con eso, porque hay condiciones que yo les he explicado y volveremos a explicar de conversión necesarias y que hoy mencionaremos algunas de ellas para saber y tener la certeza de que recibiremos protección. Pero hay una parte de la iglesia que no va a recibir protección y es la verdadera iglesia. Lo vamos a leer a continuación aquí. Entonces dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea que el diablo es lanzado y tiene gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora veamos una escritura en Daniel, hermanos, que yo no voy a ser 100% dogmático, pero sí nos da a entender cuánto tiempo va a faltar para el retorno de Cristo cuando el diablo sea lanzado a la tierra. Miren lo que ustedes ven en el capítulo 12 del libro de Daniel. Vayan allá, por favor, hermanos queridos. Capítulo 12 del libro de Daniel. Podemos estar ya identificando cosas del tiempo del fin que antes no podíamos entender, hermanos. Y eso es señal de que ya estamos acercándonos al fin. Daniel capítulo 12, versículo 11. Daniel 12, 11. Y hermanos, lo que está ocurriendo ahora en el Medio Oriente, ahora vemos que Israel ahora está ya atacando en forma bastante seria a Hezbollah en el norte y que tiene prácticamente aniquilada a Hamas allá en el lado occidental del sur occidental de Israel. Hermanos, una cosa sabemos, tarde o temprano los judíos tendrán suficiente control de la situación que se van a atrever a comenzar los sacrificios, hermanos queridos, y cuando esos sacrificios comiencen, no sabemos cuándo van a comenzar, aunque hay una cierta indicación que les voy a dar a continuación. Cuando sean detenidos, sabemos cuántos días faltan para el retorno de Cristo, hermanos. Y muchos de nosotros, es muy factible que vamos a estar vivos cuando esto ocurra, porque estamos viendo que el tiempo se está acercando y las circunstancias proféticas del Medio Oriente nos lo están indicando. El pueblo judío no va a ser quitado de ahí hasta que no se cumpla la profecía del reinicio de los sacrificios. Ahí van a estar. Y lo que Dios escribe, nadie lo puede alterar. O sea, eso podemos estar seguros. Tarde o temprano, hermanos, y eso va a encender la ira de todo el mundo musulmán y cada país que está alrededor de la tierra de Israel. Son musulmanes, hermanos, y ellos creen que ese templo les pertenece a ellos. Es el sueño de Esaú, que vendió la primogenitura y con esa primogenitura vendió el sacerdocio. Por eso se han plantado allí, en ese templo donde estaba el templo, donde Jesucristo vino, templo físico. Ahora nosotros somos ese templo, hermanos. En todo caso, ahí se van a iniciar esos sacrificios y eso nadie lo puede impedir. Quiere decir que aún falta, a los judíos todavía no los van a aniquilar. Los que los van a vencer va a ser los ejércitos de la bestia. Tengan eso presente. Faltando 42 meses para el retorno de Cristo. La bestia va a entrar en Jerusalén, se va a tomar la ciudad. Antes de eso, faltando 1290 días, los ejércitos de la bestia van a rodear a Jerusalén y seguramente van a presionar para que se paren los sacrificios. Y a partir del momento en que se detengan, faltan 1290 días para el retorno de Cristo. Luego la bestia y sus ejércitos van a Egipto y lo aplastan porque Egipto atacó a la bestia, mis queridos hermanos. Seguramente porque hay una guerra civil, una guerra étnica entre cristianos y musulmanes. Es lo más factible que va a ocurrir, sobre todo en Europa, hermanos. Entonces, seguramente Egipto y Arabia Saudita, Egipto con el armamento que tiene y Arabia Saudita con los recursos económicos, van a formar lo que hoy entendemos como el rey del sur y van a atacar al rey del norte porque van a estar atacando a los musulmanes allá. Eso es muy factible que es lo que va a pasar, hermanos. Entonces, como fueron atacados, la bestia se viene hacia el Medio Oriente y esto ya ocurrió en los días de la primera era, de esta era que estamos viviendo, en el año 70. Los ejércitos romanos vinieron, rodearon la ciudad y luego levantaron el sitio. Y a partir del momento en que levantaron el sitio, los cristianos que estaban ahí ya tenían la señal de que tenían que salir de ahí. Pues muy poco después de que se levantó el sitio, vino
Tito, el hijo de Vespasiano, que había sido ya nombrado emperador vaya la redundancia, del Imperio Romano, y la ciudad fue rodeada y fue tomada la ciudad. Y los cristianos, que en ese tiempo un cristiano se sabía que era un discípulo de Jesucristo, que guardaba todo lo que Jesucristo nos enseñó. Ellos salieron en el momento en que se llamaba Gallus, Cestus Gallus, era un general que era gobernador de Siria, rodeó la ciudad y no la tomó. Dicen que la pudo haber tomado, pero cuando oyó que había guerra civil peleando por la sucesión de quién iba a suceder a Nerón como emperador, levantó el sitio, hermano, y tan pronto como Vespasiano, padre de Tito, el que se tomó la ciudad, quedó de César, lo mandó a él a que se tomara a Jerusalén y aplastara la rebelión que había estallado en la tierra de Judea contra el Imperio Romano, buscando una independencia que Dios no les permitió tener, hermanos queridos. Bueno, son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Yo se los digo porque tenemos una figura histórica que se ha cumplido y sabemos que en el futuro se volverá a cumplir. La bestia va a rodear la ciudad y va a detener los sacrificios. A partir de ahí, faltan 1290 días para el retorno de Cristo. Baja a Egipto, aplasta a Egipto y a Etiopía y todas las naciones de África del Norte y de Arabia se les someten a la bestia y vuelve y sube, faltando 42 meses, o sea, 3 años y medio, o sea, 1260 días y se toma la ciudad. Los que van a escapar ya debieron haber salido. Desde el momento en que se detuvieron los sacrificios y se levantó el sitio de la ciudad, ellos tienen que salir de ahí. Y a los 30 días, cuando la bestia vuelve, y eso mismo ocurrió ya hace 2000 años, tenemos una muestra histórica que nos ayuda a entender qué es lo que va a pasar. Entonces, hermanos queridos, cuando la bestia vuelva, ya los que Dios va a proteger, que estaban en Judea, que estaban en Jerusalén, ya estarán camino llegando al lugar de refugio para ser protegidos por 3 años y medio. Los mismos 3 años y medio que la bestia va a reinar desde Jerusalén. Los mismos 3 años y medio que representan la persecución de la iglesia que no va a ser protegida. O sea, hay 3 años y medio en el lugar de refugio. Lo voy a leer aquí, capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Dice, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente, que es el diablo, al desierto. Sabemos que el diablo está poseyendo a la bestia, hermanos. Y dice, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos de la mitad de un tiempo. Es un lugar de refugio donde Dios va a alimentar a los que Él considera dignos de escapar. Y yo les he enseñado dónde están las escrituras que nos muestran cuáles son las condiciones para ser considerados dignos de escapar. Si no las reunimos, no vamos a estar ahí, hermanos queridos. Aunque sepamos dónde va a ser el sitio, que nadie lo puede saber con absoluta certeza. Ahora, el versículo 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Un río representa un ejército. El río Éufrates representaba el poder de Babilonia. El río Tigris representaba el poder de Asiria. Y Dios compara el poder de las naciones con esos ríos. O sea que aquí la bestia, que es parte de la restauración del Sacro Imperio Romano, que representa Babilonia, germánico, que representa Asiria. Ahí están los 2 ríos. Y manda un río tras de los que van a ser protegidos, que van rumbo al lugar que Dios tiene preparado. Y dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Es como la salida de Egipto, hermano. Muchos paralelos. Salió la mujer, en ese tiempo era el antiguo Israel, ahora es el Israel de Dios, que son los que son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y se han arrepentido y tienen el Espíritu de Dios, y se juntan a ellos las ramas del olivo silvestre que Dios llama y los cuenta como descendientes y los asigna a alguna de las tribus de Israel, mis queridos hermanos. Esto es muy importante que usted lo entienda. Y luego dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Recuérdese, no le voy a dar, busquen la escritura en el capítulo 19 del Éxodo, lo hemos dicho muchas veces, cuando el pueblo llegó a las laderas del monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés, mirad que os he traído acá a mí sobre alas de águila.
Ellos llegaron a pie, hermanos. Las alas del águila representan una protección especial que Dios les dio, que los protegió primero que todo de las plagas de Egipto, y después abrió el mar para que ellos pasaran, y luego cuando los egipcios quisieron pasar, el mar se les vino encima y les quebrantó las cabezas, hermanos. Eso está escrito en los Salmos. Magulló las cabezas, era tanto el peso del agua, y eran columnas que la gente no cree que eso es así, hermanos. Pues no lo creen, van a ver cosas mejores que esas y mayores, hermanos. En todo caso, la mujer se le dan alas de águila, o sea, se le da una protección especial, pero va a ser perseguida durante un periodo de tiempo. Entonces dice, entonces es muy factible, hermanos, que lo que ocurre en el capítulo 12 de Daniel, dice, en el capítulo 12, versículo 12 de Daniel, dice, comparado con el capítulo 12 del Apocalipsis, cuando dice, cuando vio el dragón, capítulo 12, 13, es increíble, son paralelos. Capítulo 12, 13 del Apocalipsis dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, empieza una persecución. La gente ha creído en el pasado que la iglesia, que Dios va a protegerla, la va de repente a levantar así sobrenaturalmente y la lleva al lugar de refugio. No. Allá vamos a llegar a pie, mis queridos hermanos. Es la indicación que hay. Pero miren esto. El diablo dice que sabe que le queda poco tiempo y dice que persiguió a la mujer. Ahora, ¿por qué razón dice en Daniel 12:12? Tomen nota de esto. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué quiere decir eso? El Señor Absalom entendió que eso significaba una persecución. Claro, el diablo es lanzado a la tierra y se viene primero a los que estamos en la línea de fuego, a la iglesia que está haciendo. Yo no voy a decir que otros hermanos no lo estén haciendo, hermanos, eso Dios lo decide. Pero esta es la iglesia que más potentemente está realizando la labor de la predicación del evangelio al mundo entero. Y eso las estadísticas lo demuestran, no necesitamos discutir eso. Se nos viene a nosotros porque estamos en la línea de fuego, hermanos. Pero todavía no entramos inmediatamente al lugar de refugio. Él dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, el que sobreviva esa persecución, manteniéndose firme. Y ahora vamos a ver cómo se puede uno mantener firme, hermanos, cuando nos venga una persecución de esa índole. Entonces, es muy interesante. Dice, el diablo sabe que le queda poco tiempo y viene y ataca a la mujer. Y aquí en el capítulo 12, versículo 12 de Daniel dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea que le toca empezar a sufrir esa persecución que va a ocurrir antes de llegar al lugar de refugio. Porque el lugar de refugio ya vimos es tiempo y tiempos de la mitad de un tiempo. Son 1260 días. Entonces ustedes pueden hacer una operación matemática entre los 1260, que es cuando ya entra en el lugar de refugio, y los 1335, que es cuando el diablo es lanzado y tiene gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Quiere decir que hay un periodo de persecución, que es una prueba que Dios nos manda, a pesar de que nos quiere proteger, pero Él quiere poner a prueba también la integridad y la convicción, a ver si nos sostenemos como viendo al invisible cuando se venga esa gran prueba, mis queridos hermanos. Espero que me entiendan lo que les estoy diciendo, porque cada vez lo vemos más claro, mis queridos hermanos. Entonces, dice en el capítulo 12, versículo 14 del libro del Apocalipsis, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Y sabemos que Dios dijo que habían llegado a pie y que los había traído sobre alas de águilas. Usted lo puede leer en el capítulo 19 del libro del Éxodo. Y luego dice, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Porque dice entonces, bienaventurado el que espere 1335 días. Si usted hace la resta, 1335 menos 1260 les da 75. Quiere decir que esa persecución, esto parece indicarlo. Yo no voy a ser absolutamente dogmático, hermanos, que esa persecución, y es una prueba que Dios nos manda para ver si nos mantenemos firmes, dura 75 días. Y es cuando el diablo es lanzado a la tierra, se viene en pos de la iglesia que va a ser protegida, la que está en la línea de fuego, la que está haciendo la obra de Dios. Y es interesante que hay una profecía que se llama el hambre de la palabra de Dios. ¿Cuándo va a empezar el hambre de la palabra de Dios? Cuando nosotros
debido a la persecución, no podamos seguir produciendo los programas del Mundo de Mañana, las revistas, los artículos, los folletos. Nos van a quitar. Y eso, YouTube y Google, les queda muy fácil, hermanos. Con hundir una tecla nos pueden sacar del escenario. Y la gente va a sentir la falta de esa. Y está en el libro de Amós, que va a haber un hambre, la palabra de Dios. O sea, es durante ese tiempo en que la iglesia que va a ser protegida está huyendo. Cesa la obra de Dios. Ya no se predica. Ya no salen los programas del Mundo de Mañana, porque son demasiado obvios en explicar quién es la bestia y quién es la gran ramera. Naturalmente nos quieren quitar de en medio, hermanos queridos. Entonces, durante ese tiempo es cuando ocurre esa persecución que les digo que muy factible, empieza faltando 1335 días para el retorno de Cristo. Tenemos información bastante concreta al respecto, hermanos queridos, para que estemos preparados. Ahora, ¿cómo podemos estar preparados? Tenemos ejemplos, hermanos, de personas que han sobrevivido persecución. Y fíjense lo que nos dice Jesucristo, hermano. Dice en el capítulo, como lo en varias partes, hermanos queridos, les pido que se dirijan al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, dice, en el capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Porque no nos vamos a unir al gran movimiento ecuménico debido a que alguien va a hacer traer fuego del cielo a la tierra y se va a mostrar como un nuevo Elías. Pero los elegidos no pueden ser engañados. Si fuera posible, pero no es posible. El elegido tiene la ley de Dios escrita en su mente y en su corazón. Y espero que se la sepan de memoria, mis queridos hermanos. Y el elegido, si el elegido no se va a someter a adorar una imagen, porque es quebrantar el pacto con Jesucristo. El pacto son los 10 mandamientos, hermanos, que nos hemos comprometido, después de ser perdonados los pecados, de vivir y seguir ese camino estrecho de los 10 mandamientos, que el mundo nos sigue. O sea que si nosotros quebrantamos el pacto, hermanos, adorando una imagen, o si quebrantamos el pacto, transgrediendo el día sábado, profanándolo, no vamos a entrar al reino de los cielos, hermanos. Y esa parte va a estar parte de la prueba a la cual seremos sometidos durante esos 75 días, entre los que van a ser protegidos, y Dios todavía permite que seamos puestos a prueba. A ver si somos fieles, porque Dios no va a permitir otro diablo en su reino. Dios a Lucifer no lo probó antes de darle todo el poder. A nosotros nos prueba. El crisol para la plata, la hornaza para el oro, y el Eterno prueba los corazones. Dios no va a permitir otro diablo en el reino de Dios. Por eso nos pone a prueba primero, porque hay una fórmula muy sencilla, la matemática divina. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. El que no es fiel en lo poco, si no guardó mi ley, cuando se puso a prueba, tampoco va a ser fiel en lo mucho. Y tarde o temprano se va a revelar. Como se reveló Lucifer, hermanos. ¿Y quién lo tiente? Pero tiene que haber ese carácter escrito ahí de antemano. Y a todos nos va a poner a prueba y nos está poniendo a prueba. Pero Él nos quiere dar la vida eterna. Pero quiere estar seguro que no vamos a hacer una perturbación en el reino de Dios, hermanos. Eso ya no va a ocurrir. Ocurrió con Lucifer y su rebelión. Pero el plan de Dios sigue su curso y Dios va a estar seguro de que el que entre ahí ya fue probado y fue fiel en lo poco. Eso es lo que Él dice una y otra vez. Bien, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Yo te pondré sobre mucho. Esa es la gran prueba que tenemos por delante y que muchos de ustedes, y tal vez nosotros los mayores también nos toque, hermano, porque puede que el tiempo esté bastante cerca. Entonces, mire lo que dice en el capítulo 15, Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Acuérdense que el mundo adora a un falso Cristo, hermanos.
Hemos hecho un programa que ustedes van a oír dentro de poco tiempo. El mundo adora un Cristo de cabello largo, el mundo adora un Cristo que nació el 25 de diciembre, el mundo adora un Cristo que murió un viernes por la tarde y resucitó el domingo en la madrugada, el mundo adora un Cristo que vino a abolir la ley de Dios, el mundo adora una imagen de un Cristo debilucho y que no corresponde a la verdadera, y el mundo adora imágenes de Jesucristo. Imágenes del verdadero Cristo no existen, porque los judíos no adoraban imágenes, y mucho menos los discípulos de Cristo. Entonces no hay imágenes del verdadero Cristo. Todo lo que hay son de un falso Cristo, hermanos. Entonces la gente no lo conoce, y no lo conoce porque no le obedece. Él dijo, yo soy Señor del sábado, y a ellos les han metido en la cabeza que Él es el Señor del domingo. Pero si usted respeta lo que la Biblia dice, Jesucristo dice, yo soy Señor del sábado. Y si no guardamos el sábado y guardamos los mandamientos y las fiestas y los estatutos y los decretos, hermanos, no estamos obedeciendo a Dios. Entonces, hermanos, dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Eso es lo que el mundo es, sigue un falso Cristo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Es una promesa, hermanos, pero una promesa que quiere decir, ustedes van a ser perfeccionados para poder heredar vida eterna. Entonces, Dios lo hace por amor y permite que sea así. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Vean lo que dice también. Capítulo 16 del libro de Juan. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, de las iglesias, hermanos. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, oigan esto, hermanos, pensará que rinde servicio a Dios. La Inquisición estaba basada en eso, torturar a la persona hasta que reconozca que obedecerle a Dios estaba pecando. Dice que para salvarle el alma, hermanos queridos, usted la hipocresía de Satanás. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, y la hora se está acercando, de una persecución muy dramática, no como la que seguramente hemos sufrido de alguna manera o de otra en nuestra corta vida, dice 16:4 de Juan, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Por qué dice eso? Veamos Mateo 24, hermanos queridos. Veamos Mateo 24 y las recomendaciones de Dios al respecto. Mateo 24 dice, versículo 9, 24:9. Y esto está hablando principalmente de los que no van a ser protegidos, pero nosotros vamos a ser perseguidos. Ahí dice, el diablo persiguió a la mujer. Vamos a estar perseguidos. ¿Por qué? Por estar obedeciendo a Dios, por no someternos a quebrantar la ley de Dios, que es lo que hace el falso profeta y la bestia. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cómo vamos a poder resistir semejante situación, hermano? Aborrecidos de todas las gentes. Y acuerden que les leí en el libro de Sofonías, donde dice, congregaos, congregaos, oh nación no deseada. Yo les dije que corrigiera la traducción ahí, que dice nación, dice otra cosa ahí, es una mala traducción. Congregaos, oh nación no deseada. Mejor dicho, aborrecida. Y aquí dice, miren lo que dice aquí. Entonces os entregarán a tribulación y matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes, o sea, de todas las naciones, por causa de mi nombre. En el versículo 24, capítulo 24, versículo 9. ¿Qué es el nombre de Dios? Hace 8 días oímos un sermón excelente del señor Rod McNair acerca de los nombres sagrados. La gente cree que es una pronunciación fonética, como le pregunté una vez a un judío, amigo mío, y ellos conocen los nombres de Dios en hebreo, porque él se crió hablando hebreo, y le dije, ¿tú qué opinas de los nombres sagrados? Dijo, yo no creo en la magia. Eso fue lo que Alibaba tenía que decir, ábrete sésamo, y se abría la piedra, se abría la cueva. El nombre de Dios es lo que Dios es. Jesucristo
Ya les he dicho, Jesucristo es lo que Él es. Jesús, Cristo quiere decir el Salvador. Y Él lo que es el que nos ha salvado con su sangre. Es el Verbo de Dios. Es por quien Dios creó el universo entero. Es el que nos perdona e intercede ante el Padre por nosotros como somos sacerdote. Es muchas cosas. Ese es el nombre de Cristo, hermano. Es un Cristo que no nació el 25 de diciembre o el 24 a la medianoche. Es un Cristo que no resucitó, que murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo en la mañana. Ese es el nombre de Él, es lo que Él es. Ya el sonido es secundario, hermano. Y hay gente que se pega de eso y no entienden. Muchos tropezarán entonces y os entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto va a ocurrir, hermano, sobre todo cuando empiecen los últimos 3 años y medio, que son los que no van a ser protegidos. Es donde se va a cumplir esto. Entonces, hermanos queridos, o sea que estamos advertidos. Ahora, ¿cómo resistir el que seamos aborrecidos de todas las gentes? ¿Cómo puede uno resistir semejante prueba, hermanos? La gente que se va a asustar. Se trata de un principio fundamental, hermanos queridos, que conocemos desde el libro del Génesis. Se trata de estar conectado con Dios, estar conectado con Jesucristo. Y el libro de Génesis lo expresa hermosamente, sí, caminar con Dios. O sea, lo primero que se requiere es caminar con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Fíjense el Salmo 119, mis queridos hermanos. Salmo 119, y dice el primer versículo, ahí lo describe. ¿Qué es caminar con Dios? Salmo 119, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Eterno. Esa es la primera condición para ser protegidos. Los que andan en la ley del Eterno. O sea que su vida diaria, como dice alguno, diaria y nochemente, hermanos, está sometida a los mandamientos de Dios y ama la ley de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino. Y fíjense todas las veces que lo menciona ahí. Con todo el corazón y con todo el corazón le buscan. Versículo 2. Pues no hacen iniquidad. Versículo 3. Los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Eso es andar en el camino de Dios. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y ustedes siguen buscando y el camino aparece una y otra vez. Cuando el pueblo, después de estar Moisés en la montaña 40 días con Dios, vino donde Aarón y le dijo, bueno, no sabemos qué le pasó a Moisés, este hombre que nos sacó de Egipto, haznos dioses. Cuando empezaron a adorar el becerro, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Anda y desciende, tu pueblo que sacaste de Egipto, pronto se han desviado del camino que yo les enseñé. Y él mismo bajó sobre el monte Sinaí y con esa voz potente que hizo temblar todo ese desierto y todas esas montañas y toda la gente estaba temblando hasta la médula del... ¿Y qué les dijo Moisés? Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que Dios no hable, pero nosotros queremos obedecer. Estaban asustados. Y Moisés les dijo, Dios lo ha hecho así para que aprendan a temer al Eterno y no pequen. Por eso Dios les hizo tan impactante la pronunciación de su propia ley por boca del verbo del Padre, que también es Dios, Jesucristo. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y él habló desde ese monte, hermanos, hizo estremecer. Eso es probablemente uno de los acontecimientos más grandes que han ocurrido en la historia del mundo. Pero estaban en el desierto y los testigos ahí fueron principalmente las 12 tribus de Israel. Entonces, a los 40 días, hermanos, ya se habían desviado. Entonces, veamos aquí unos ejemplos, hermanos, en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, del Génesis, perdón, hermanos. Los descendientes de Adán. Vamos a ver aquí unos pocos. Y dice, en el capítulo 5, versículo 18 del libro del Génesis. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc
800 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. ¿Qué leímos? ¿Qué es caminar con Dios? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en sus mandamientos. Y la ley de Dios ya se conocía desde Adán, hermanos. Y Enoc caminó con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Hermanos, en esta época en que Enoc vivía Lamec, que era el tataranieto de Caín. Y según dice la Biblia, todo da a entender que Lamec mató a su propio padre. Por eso dijo, el que mate a Caín será vengado 7 veces. Y dijo, el que mate a Lamec será vengado 77 veces. ¿Ven hasta dónde subía el orgullo de Lamec? Y el hijo de Lamec era Tubal Caín. Y fíjense el final. Bal Caín, Vulcano, el dios del fuego. Era, en la mitología griega están reflejados estos personajes, hermanos. Al parecer, Lamec era Zeus, que mató a su propio padre, que era Cronos. Estas son conclusiones que se han sacado debido a las tradiciones judías que hay y cómo concuerdan con la mitología griega. Entonces, Lamec era un hombre perverso, mató a su tatarabuelo y también, al parecer, mató a su propio hijo, a Tubal Caín, a Vulcan, Tubal Caín. Interesante que en la misma Biblia está el nombre del dios del fuego de los romanos y de los griegos. Bal Caín, Tubal Caín, Vulcan, Vulcano. Él quería ser absoluto en el mundo, hermanos, y esa sociedad se estaba degenerando a gran rapidez. Y al parecer, el último que quedaba de los que invocaban el nombre de Dios, después de que Set le fue dado a Adán y Eva en lugar de Abel, no quedaba sino Enoc, porque hubo 7, fue el séptimo después de Adán. Y después de Enoc, hubo unos que volvieron a proclamar el nombre de Dios, a invocar el nombre de Yahvé, y que le temían a Dios. Y Flavio Josefo habla de que fue una sociedad que se comportó de acuerdo a los principios de la ley de Dios, pero luego se empezaron a infectar con la influencia de la descendencia de Caín. Bueno, y no me quiero detener mucho en eso, pero en todo caso, es interesante que este hombre vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, una sociedad adversa dirigida por Lamec, que era una figura de la bestia, hermanos, asesino, y seguro persiguió a Enoc, porque Enoc estaba dando un testimonio de lo que es guardar la ley de Dios, y el mundo entero ya se estaba corrompiendo. Entonces dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años, caminó pues Enoc con Dios, o sea, se mantuvo obedeciendo la ley de Dios y se mantuvo conectado con Dios. Eso produce conexión. Vamos a ver un poco más adelante, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Seguro hubo un atentado contra él, seguramente por parte de Lamec, el tataranieto de Caín, lo quería eliminar porque él era un testigo. Uno habló, y Cristian, del testimonio que debemos dar con nuestra manera de comportarnos y nuestra manera de vestir. Y Enoc era un testigo de lo que es el camino de Dios. Y querían eliminarlo y seguramente hicieron una conspiración contra él, pero Dios no permitió que lo mataran. Y Dios se lo llevó, aunque da la impresión de que su vida fue corta comparada con los demás. Pero también el apóstol Pablo dice que no fue hallado porque Dios se lo llevó. Y sin embargo dice el apóstol Pablo que él murió. Hay gente que cree que Enoc está vivo en alguna parte, pero eso ustedes lo deben saber, hermanos queridos. En el capítulo 11 de Hebreos, después de mencionar a Enoc, después dice, todos estos murieron. O sea que aquí dice los días de Enoc, ¿cuánto fueron? 365 años. O sea que él no está vivo como cree mucha gente, hermanos queridos. Pero él caminó con Dios 300 años. Se mantuvo firme, conectado con Dios en medio de un mundo que estaba cada vez más, como dice el capítulo 6 del Génesis, ahí, si ustedes miran el versículo 5,
capítulo 6, versículo 5, y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y este era un hombre que se mantenía en los caminos de Dios, por lo dice, caminó con Dios. Era un testimonio aborrecible para el mundo, como lo vamos a hacer nosotros cada vez más cuando noten qué es lo que nosotros seguimos las huellas de Cristo. Y ellos siguen las huellas de un falso Cristo. Y como no lo aceptamos, vamos a ser aborrecidos, hermano. Lo mismo va a ocurrir. Pero cómo es un ejemplo grandioso, cómo este hombre se mantuvo firme 300 años en el camino de Dios. Caminó con Dios. Ya vimos qué es eso, Salmo 119. Y busquen todas las veces que aparece la ley identificada con el camino de Dios. Y Jesucristo mismo dijo, estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. ¿De qué estaba hablando? Angosta es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Jesucristo estaba hablando de los 10 mandamientos. ¿Cómo sabemos? Cuando el joven rico le preguntó, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea, anda por la senda estrecha. Camina con Dios. Eso es lo primero que nosotros tenemos que aprender. Hermanos, si queremos escapar de lo que se viene, no vamos a escapar de la persecución, pero vamos a escapar tal vez de la muerte, si Dios así lo quiere, y si no, hermanos, como dice, que quiere salvar su vida la perderá, y que la pierde por amor de mí la hallará. Debemos estar dispuestos a lo que sea, como los 3 jóvenes amigos de Daniel le dijeron a Nabucodonosor, bueno, nuestro Dios nos puede proteger de ti, y si no, sepas que tampoco vamos a orar la imagen. Ese es otro ejemplo patente de lo que es mantenerse en el camino, conectado con Dios. Ese camino implica amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Pidámosle a Dios que nos enseñe cada vez más qué significa eso, hermanos. Es el primero y más grande mandamiento. Y el que se mantiene conectado con Dios, hermanos, no hay fuerza que lo pueda derribar, ni nada que lo pueda disuadir. Solamente si no hacemos lo que Dios nos manda. ¿Qué les mandó Dios a los discípulos allá en Getsemaní, cuando estaban dormidos? Y él orando al Padre, y salían como gotas de sangre de la intensidad de su oración. Y vuelve y les dice, están dormidos, les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Hay gente que dice, bueno, Dios nunca me va a poner una prueba que yo no pueda pasar. Si uno hace lo que Dios dice que tiene que hacer. ¿Qué les dijo? Velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, ellos no hicieron lo que Dios les dijo para salvarlos de la tentación, que era el miedo que les iba a dar cuando llegó toda la turba con Judas y se llevaron presos nuestro Señor. Dice, todos huyeron y lo dejaron. Entonces, no se mantuvieron firmes, hermano. Ahí está en el Evangelio de Marcos. Miren el capítulo 14 de Marcos. Ahí dice claramente, en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, dice, versículo 37, Marcos 14, 37. Marcos 14, 37. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Recuerden que esto también significa que no es que quiera decir que nosotros no podamos dormir. Pero aún cuando dormimos, hermanos, debemos ser como la novia del Cantar de los Cantares, que decía, yo dormía, pero mi corazón velaba. Todas las vírgenes se durmieron, las 5 prudentes y las 5 necias se durmieron. Hay gente que dice, no, pues se durmieron todas. Sí, pero hay unas que se durmieron, pero el corazón velaba porque la lámpara estaba encendida. Y Aarón tenía que ponerle aceite a las lámparas para que ardieran toda la noche. ¿Qué quiere decir eso? Uno debe, si uno quiere estar fuerte para mantenerse conectado con Dios, no solamente andando en sus mandamientos y manteniéndose conectado con Dios, eso es lo que nos va a dar la fuerza de superar cualquier prueba, hermanos. Pero tienen que estar combinadas esas cosas, hermanos. Aun si uno está caminando con Dios, automáticamente debe estar conectado con Él, porque eso implica amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. O sea que es lo que Dios nos quiere enseñar aquí. Cómo resistió Enoc en esa sociedad 300 años. Luego Noé también caminó con Dios. Y era el único. Y fue pregonero de justicia. No voy a todas las escrituras. Está en la segunda epístola de Pedro. Noé, hermanos queridos, caminó con Dios. Obedeció las leyes de Dios.
y era el único en el mundo que estaba obedeciendo a Dios, como Enoc, que era el abuelo de él, entre otras cosas. Enoc fue el padre de Matusalén. Parece que Matusalén no se portó bien porque murió el mismo año del diluvio, o sea que seguramente murió en el diluvio. Y Matusalén fue padre de Lamec, otro Lamec, no el Lamec descendiente de Caín, sino otro, que fue el padre de Noé. Y Dios vio a Noé y halló gracia en sus ojos. Y dice, caminó Noé con Dios, en medio de un mundo totalmente pervertido, donde dice aquí que fue tanta la maldad que Dios dijo, voy a eliminar a todo ser humano, todo lo que respira, lo voy a eliminar. Y Noé se mantuvo firme con Dios y construyó el arca. Y fue pregonero de justicia ante una sociedad que estaba totalmente corrompida. ¿Cómo lo logró? Porque estaba conectado con Dios. Uno solo no puede. Y les voy a leer la clave. Está aquí en el capítulo 15 del libro de Juan, para que tengamos en cuenta eso, hermanos. Nosotros, como discípulos, debemos tener la disciplina, hermanos, de levantarnos temprano, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, y no pasar un solo día sin orar. Y aún debemos orar a tarde y a mañana. Y la misma Biblia nos lo indica. Hoy espiritualmente hacemos lo que Aarón tenía que hacer obligatoriamente todos los días. Ustedes lo pueden leer, hermano. Tenía que haber un sacrificio de la mañana y un sacrificio de la tarde. Y esos sacrificios representaban a Jesucristo. Era un cordero y había que ofrecerlo. Jesucristo fue ofrecido por nosotros y había que ofrecer un hin de vino que representa la sangre de Cristo y la sangre del nuevo pacto. Había que ofrecer también una cantidad de harina impregnada de aceite que representa el pan de vida, impregnado totalmente del Espíritu de Dios. Todo ese sacrificio representa una comunión con Cristo. Físicamente, como está escrito en el libro de Levítico y en el libro del Éxodo, no tengo tiempo de ir a todas esas cosas. He hablado de esto antes y seguiremos hablando porque no nos podemos descuidar, hermano. Si uno no está conectado con Dios, no va a ser capaz de resistir lo que se nos viene, hermanos queridos. Tenemos que estar conectados con Dios, obedeciendo su ley y conectados espiritualmente con Él. Eso es caminar con Dios, mis queridos hermanos. Entonces dice Jesucristo aquí, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, recuerden bien esto, hermanos, de esto depende que nosotros seamos capaces de hacerle frente a la persecución que se viene. Porque si no hacemos lo que Él dice aquí, no vamos a tener la fuerza para resistir. Si estamos haciendo lo que Él dice, Él promete, en el capítulo 10 del libro del primera epístola a los Corintios, que nunca nos va a mandar una prueba que no podamos soportar. Pero si hacemos lo que Él nos dice, si somos perezosos, dejamos apagar el fuego en el altar, o sea, como le dijo Pablo a Timoteo, y se lo dijo en forma que entendiera, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es un fuego espiritual. Si lo descuidamos, si descuidamos el estudio bíblico, que es el aceite que se le pone a la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si descuidamos eso, hermanos, no tenemos la fuerza. Y entonces nos puede vencer una prueba por no estar haciendo lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer para poder vencer. Y mírenlo aquí confirmado. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, estén conectados conmigo. Así lo dice. ¿Y cómo nos conectamos? Con la oración diaria, hermanos. Que no pase un solo día sin que nosotros hayamos orado. Y debemos hacerlo 2 veces al día, por lo menos, o mañana y tarde, y mantener encendido ese fuego en meditación. El Salmo número 1 nos dice, el hombre justo medita en la ley de Dios día y noche. Hermanos, ser discípulos requiere disciplina. Y en el mundo de hoy son tantas las distracciones que eso lo vamos dejando de lado y dejamos las cuestiones que corresponden a Dios como en un segundo plano. Así no vamos a resistir lo que se nos viene, hermano. No vamos a tener la fuerza de carácter que Dios exige. Permaneced en mí, yo en vosotros. Estoy leyendo Juan 15:4. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué está el pámpano? El pámpano está conectado con la vid. Si nosotros estamos andando con Dios como Él quiere que andemos con Él, estamos conectados con Él. No descuidamos la oración, no descuidamos el estudio bíblico, no descuidamos la meditación en esa palabra que leemos
La meditación ya viene espontáneamente si uno le da la prioridad al estudio de la palabra de Dios que le debemos dar. Se va quedando en la mente de uno y uno ya empieza a razonar con la palabra de Dios. Vamos adquiriendo la mente de Cristo, hermano. Si descuidamos el ayuno, ¿para qué es el ayuno? Para acercarnos a Dios. Y hay gente que le tiene horror al ayuno, hermano. Si no ayunamos, no estamos suficientemente cerca de Dios. Dice aquí, permaneced en mí, yo en vosotros. El señor Meredith ayunaba 2 veces al mes. Y a veces en tiempos de crisis más que eso. Él nunca se desvió del camino, hermanos queridos. Yo lo conocí, fue mi profesor en Ambassador College. A veces lo veía todos los días, porque era mi profesor de oratoria, era mi profesor de epístolas de Pablo, era mi profesor de las doctrinas de la iglesia. Y cada día, francamente, lo veía. Cuando vino la apostasía, y a él, francamente, lo despidieron, después de 40 años de trabajo intenso, porque ese hombre sí trabajaba, tenía una ética del trabajo asombrosa. Y salió sin nada, a raíz de estos apóstatas, porque no se sometió a las condiciones de ellos. Les dijo, pero por fin, pero me van a dejar siquiera dar un sermón de vez en cuando. No, nada de eso. Si usted quiere, consígase una silla mecedora y le dejamos el carro de la flota y usted viva tranquilo. Digo, pero ¿puedo visitar a las viudas? No, no puede visitar a las viudas. Yo no sé por qué me lo contó. Quedaba completamente anulado. No podía dar un estudio bíblico. Él dijo, yo eso no lo puedo aceptar porque yo fui ordenado evangelista por un apóstol de Dios. Y el trabajo y la misión mía en la vida es predicar el evangelio, el verdadero evangelio al mundo. Entonces le dijeron, si usted no acepta eso, nada. Pues prácticamente ellos lo echaron. Él había aprendido a no rebelarse, a no salir de la iglesia, pero le cerraron el camino. Y llegó un momento en que uno tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cosas que algunos no entendieron y se quedaron allá metidos. Hasta que se contaminan con esas doctrinas. Pero él nunca se desvió. Cuando yo renuncié, y fui el único que renuncié del departamento hispano, hermanos, yo ya sabía exactamente dónde tenía que ir. Y yo sabía cuál era la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Cuál era la pasión de él? Hacer la voluntad de Dios. Ahora, que no era perfecto, nadie es perfecto, hermano. Y si alguno por algún rasgo de su carácter se le convierte en piedra de tropiezo para haber venido, peor para él. Pero el hombre es un hombre de integridad. El mismo Garnet de Darson lo llamaba una flecha derecha. Nadie lo pudo acusar de haber hecho cosas en contra de la ley de Dios, hermanos queridos. Y el hombre se mantuvo firme. Y él ayunaba 2 veces al mes, pero un ayuno de 36 horas. O sea, como quien dice, dejaba de comer el sábado al cenaba y ya no comía toda la noche del sábado, todo el día domingo, hasta el lunes en la mañana. 36 horas. Si no, uno se priva. Ahora, yo no voy a decir que los otros ayunos no son benéficos. Sí lo son, pero uno se priva de 2 comidas nomás. Normalmente la gente que ayuna 24 horas, pues ¿qué? Se privan. Si comieron el sábado en la noche, el otro día no desayuna, no almuerza, pero cena 2 comiditas. Cuando uno compara eso con los ayunos de la Biblia, hermanos queridos, bueno, a nadie se va a morir, hermano, de ayunar. Muchos se han curado de enfermedades ayunando. Esa es la verdad. Dios no nos manda nada que sea malo contra de nosotros. Y últimamente se han dado cuenta que aún para los diabéticos es benéfico, que se creía que no era, que no podía, que les subía el azúcar. No, si nunca lo habían hecho cuando lo hicieron. Bueno, pero siguiendo aquí, las palabras de Cristo, hermano, nos advierten qué es lo que nosotros, dice una vez Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Eso implica estar obedeciendo los mandamientos y estar conectados con Él mediante la oración, mediante el estudio bíblico, mediante la meditación, mediante el ayuno. El ayuno es para acercarnos a Dios, hermano. Si uno no ayuna, está débil, hermano, no crece espiritualmente como podría crecer. Entonces dice aquí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si descuidamos la oración,
si descuidamos el estudio bíblico, si descuidamos la meditación, si descuidamos el ayuno, y si no ponemos por obra lo que aprendemos, no va a estar nuestra casa anclada en la roca, hermanos, para resistir la corriente de este mundo. ¿Ustedes han visto un río embravecido, hermanos? Cuando hay una roca en toda la mitad, no la mueve. Es una roca. ¿Y qué dice Cristo? El que oye mis palabras y las pone por obra. No basta ayunar, orar, meditar y hacer todas las 4 cosas: ayuno, oración, meditación ayuno, oración, meditación, estudio bíblico y ayuno. Si no lo hace, su casa no está edificada sobre la roca. No vamos a tener la solidez que se requiere para resistir la persecución que se viene, mis queridos hermanos. Si no estamos conectados con Jesucristo y obedeciendo sus mandamientos, no vamos a tener la fuerza. No es porque Dios nos va a mandar algo que no podamos resistir, es porque no hemos hecho lo que Dios nos ordena hacer para poder resistir. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y si uno no ayuna con frecuencia, no está suficientemente cerca de Dios, hermanos queridos. Yo se los digo en lenguaje bien claro, porque esa prueba se está aproximando y si no estamos preparados, es como los atletas para los Olímpicos. ¿Ustedes creen que ellos empiezan a entrenar un mes antes de los Olímpicos? No. Entre Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos, los 4 años están entrenando. Si quieren ganarse una medalla de oro. Y no lo pueden hacer a medias. Si ellos por una medalla de oro, yo les digo, físicamente, un atleta olímpico tiene que actuar en su competencia y en su entrenamiento con todo el corazón. Tiene que hacerlo con pasión, con todo el alma. Eso implica respiración, con toda la mente, concentración y con toda la fuerza. Los 4 dimensiones del amor a Dios físicamente. El que no lo haga así, no crean que se va a ganar una medalla olímpica, hermano. Dios nos exige que seamos así. Pídanle a Dios que les ilumine a cada uno qué significa exactamente ese gran mandamiento, porque hablamos de él. ¿Podemos explicarlo bien? ¿Qué significa amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas? Es el principal y más grande de todos los mandamientos, hermano. Eso es lo que nos va a dar. Si hacemos lo que Él nos manda, edificamos la casa sobre la roca. O sea, si Él manda una prueba, es porque supone o porque ya nos ha dado lo que tenemos que hacer para superar esa prueba. Edificar la casa sobre la roca. ¿Cuándo? Cuando se pone por obra la enseñanza que aprendemos, hermanos queridos. Si uno oye y no pone por obra, edifica sobre la arena. Y llega la prueba y se lleva a la casa. Llega la prueba y se la lleva, hermanos queridos. Hay muchos más ejemplos que podemos seguir. A mí me gusta siempre volver a este ejemplo de los... Vayamos, por favor, hermanos, al libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 3. Y ahí está ese ejemplo supremo para nosotros. Dice, capítulo 3, dice, versículo 1. Daniel 3:1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Fíjate que van 2 6. Falta uno que va a ser la imagen de la bestia. Va a tener 3 6. Este tiene 2. Se levantó. Pues esto es un ejemplo para nosotros, porque esto va a venir, hermano. Esto va a ocurrir en nuestros días. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, de todo el gobierno, todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor.
El pregonero anunciaba en alta voz, manda hacia vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Nosotros vamos a ser odiados de todos los pueblos. Fíjense, esa palabra repetida por Jesucristo, ya se la leí. Seréis odiados de todas las naciones. Por eso cuando vamos al lugar de refugio, Dios llama congregaos, una nación no deseada, aborrecida. ¿Cómo vamos a tener la entereza de carácter, hermanos, para resistir semejante presión? Acuérdese de la roca en la mitad del río, hermano. Si estamos haciendo lo que Dios nos manda, estamos cumpliendo con las condiciones, obediencia a sus mandamientos y comunión íntima con Él, poniendo en práctica lo que aprendemos. Eso es absolutamente esencial. El que haga eso se mantendrá firme, hermano. Así como estos muchachos. El pregonero anunciaba, manda hacia vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Y miren si ustedes la misma expresión que se refiere al mundo entero, el capítulo 17 del libro del Apocalipsis, y que nos va a tocar a nosotros, hermanos queridos, dentro de poco tiempo. Capítulo 17 del libro del Apocalipsis dice aquí, capítulo 17, versículo 15, y me dijo, las aguas que has visto son donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí está para nosotros hoy. Esto está a punto de cumplirse. Y para los amigos de Daniel, igual, decía, mándase a vosotros, vuelvan al libro de Daniel, anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, o pueblos, naciones y lenguas. Era un gobierno mundial, el de Nabucodonosor, figura de la bestia, y va a haber una estatua de la bestia, como también va a haber dentro de poco tiempo, hermanos queridos, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Qué le dijo Dios al joven rico? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Espero que lo sepan de memoria. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy el eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué dice Juan? Primera Juan 5:3. Este es el amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es muy bueno que la aprendan de memoria, porque esa prueba nos va a llegar, hermanos, algún día nos va a llegar. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ahora, dice aquí, en el capítulo 3, versículo 11, dice, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Daniel 3:12. Hay unos varones judíos, vinieron a acusar ante Nabucodonosor, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Como quien dice, nuestra decisión está tomada. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no,
sepas, oh rey. Creo que ellos no le gritaron al rey, yo le estoy hablando duro a ustedes para que. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eran los únicos frente a todos los pueblos, naciones y lenguas. Lo mismo nos va a tocar a nosotros, hermanos. Ellos estaban obedeciendo a Dios y estaban conectados con Dios. Y a Daniel le pasó lo mismo con el famoso pozo de los leones. Él se mantenía conectado con Dios 3 veces al día. Y le prohibieron, según la ley de los medos y los persas, que no puede ser revocada, que pudiera dirigirse a su Dios y que únicamente puede dirigirse al rey, a Darío. Y hicieron un decreto que no se podía modificar. Y Daniel oyó el decreto y se fue a su casa, entró en su cámara y abrió las ventanas y empezó a orar, vuelto hacia Jerusalén, y lo sorprendieron ahí orando. O sea, todos los sátrapas, hermano, eran 120 provincias, creo que eran 127. Todo el mundo estaba en contra de él. ¿Cómo se mantuvo? Porque estaba conectado con Dios. Y yo se los digo con todo cariño. Tengo muchos más ejemplos que darles, porque eso está así, está lleno esto. Como David no le tuvo miedo a Goliat. El Salmo 8 fue compuesto por David, y eso no está indicado ahí, hay un error ahí no en la traducción, sino al final del Salmo 8 está la muerte de Mutlaben, y está conectado con el Salmo 9. Esa parte pertenece al Salmo 8, que David compuso a raíz de la muerte de Goliat. Cuando David llegó al campo de batalla, David estaba lleno de la presencia de Dios. Él miraba el cielo, adoraba al Creador, y ese salmo tan hermoso, Señor, de cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste. Él pasaba las noches en vela cuidando su rebaño. Estaba conectado con Dios, con el Creador del universo. Cuando él llegó al campo de batalla, él no vio a un gigante, vio a un incircunciso palestino que estaba insultando a los ejércitos de Dios. Él estaba lleno de la presencia de Dios, hermano. Por eso no le tuvo miedo al gigante ese. Y Moisés, ¿cómo se mantuvo cuando vino a Egipto a sacar el pueblo? Se mantuvo como viendo al invisible. Esa es la definición de la ley, de la fe, que Pablo estaba explicando en ese capítulo 11. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Moisés estaba tan cerca de Dios, hermano. Y él aprendió también, como pastor, igual que David, pasando noches enteras bajo las estrellas en el desierto, hermano. Los que han visto eso sin luz de ciudades es algo absolutamente impresionante, hermanos queridos. Refleja la grandeza del Creador para los que tengan ojos. Los limpios de corazón verán a Dios en su creación y no hay excusa para los que lo niegan. Moisés estaba lleno de la presencia de Dios y había hablado con él. Y David estaba lleno porque él amaba esa creación y admiraba la grandeza del Creador. Cuando llegó al campo de batalla, no vio un gigante y todos se escondían de miedo. David no tenía miedo, estaba lleno del Espíritu de Dios. Él le dijo a Saúl, así como el Eterno ha puesto en mi mano al león y al oso, que venían a robar los corderos, y yo los quitaba, y si se venían contra mí, los mataba. Y él dijo, fue Dios el que los puso en mi mano. Él tenía esa fe, porque normalmente uno no agarra un león por la quijada y lo mata. O sea, él tenía esa convicción, que estaba cuidando los corderos. Por eso Dios lo miró desde el cielo y dijo, este es fiel en lo poco. Usted no le da miedo enfrentarse a un león y a un lobo o a un oso para defender un cordero. Este es el que va a ser pastor de mi pueblo. Y lo va a hacer por la eternidad, mis queridos hermanos. David estaba conectado con Dios y no tuvo miedo de Goliat. Y estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, estaban presos en Babilonia. Pero han sido llevados, encadenados, hermanos, habían pasado por la humillación, la vergüenza de haber sido deportados por haber transgredido la ley de Dios y aprendieron su lección. Y Daniel también. Entonces, hermanos, tengo muchos más ejemplos que darles, asombrosos, inspiradores. Si estamos conectados con Dios
y andando en sus caminos, conectados por la oración, conectados por el estudio bíblico, conectados por la meditación, conectados por el ayuno frecuente, conectados porque hacemos, ponemos por obra lo que Dios nos dice. Cristo dijo, los que hacen eso edifican su casa sobre la roca. Y no importa cuán fuertes sean las corrientes que se vengan o los huracanes que se vengan, o sea, que el mundo se nos venga encima, si estamos conectados con Dios, nadie nos va a mover. Él no va a permitir que vaya algo que sea más fuerte que nuestra conexión con Él. Pero si no estamos conectados con Él, nos estamos exponiendo. Nos estamos exponiendo a que no vamos a estar listos para afrontar. Como el mismo Aarón, cuando estaba Moisés allá en el monte recibiendo las tablas de la ley, y llega la gente y le dice, bueno, este Moisés no sabemos qué le pasó, haznos dioses. Él no acudió a Dios. Él dijo, no, tráigame todas las joyas que tengan de oro. Y él mismo hizo el becerro. Y les dijo, mañana va a haber una fiesta al Eterno, como bregándose a escapar por la tangente. Y Dios lo iba a ejecutar, hermano. Solo que era el hermano mayor de Moisés. Moisés intervino por él. Está en el libro del capítulo 9 del libro del Deuteronomio. Moisés oró para que Dios no matara a Aarón por lo que había hecho. Pues le digo, ¿qué te hizo este pueblo para que le hayas hecho cometer un pecado tan grande? Y él le dijo, oh, no se enoje, mi señor, tú sabes que el pueblo es duro de servir, y que le dio miedo al pueblo, hermano. No estaba conectado con Dios, hermano. Uno solo no puede resistir la corriente del mundo, hermano. Si estamos conectados con Dios mediante el estudio, la meditación, la oración, el ayuno, la obediencia a los mandamientos, y el poner por obra, nada nos puede mover. Y se va a venir una prueba grande, y esas van a ser las condiciones. Y Dios nos lo advierte para que estemos listos. Y no nos pongamos a improvisar cuando veamos que se nos vino encima el mundo, ya pues es demasiado tarde. Como un atleta tiene que prepararse 4 años con total disciplina, hermanos, si quiere ganarse una medalla de oro. Nosotros Dios nos está ofreciendo la vida eterna. Y si llegamos a adorar la imagen, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que le ocurrió a los amigos de Daniel va a volver a ocurrir. Va a haber una imagen. Y los que quebranten el sábado no van a estar en el reino de Dios, hermano. O sea, tenemos que estar preparados. Si no estamos y fallamos, es por culpa nuestra, porque Dios nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, y sigamos los ejemplos de estos hombres de Dios. Ahí tengo muchos más ejemplos, pero lástima que se me acabó el tiempo, hermano. Que Dios los bendiga, hermanitos, que seamos diligentes en estar listos para lo que se viene.